El Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, productos de Moisés. Vamos a considerar, o estamos en lo que hemos titulado la historia de los inicios, o también se conoce como la historia primigenia. Es la historia que abarca los primeros 11 capítulos de Génesis. Sí, estamos en esa sección, esa pequeña sección nada más. Génesis del 1 al 11. Ya hemos aprendido un mundo ideal en una de las primeras clases. Luego hemos aprendido el reino perdido o el paraíso perdido, en busca del paraíso perdido. Y hoy vamos a considerar un mundo violento. Lo último que vimos fue acerca de cómo se perdió ese paraíso terrenal, ese paraíso donde estaba la presencia de Dios. Y hoy vamos a considerar las consecuencias inmediatas que hubo luego de haber perdido la presencia de Dios, después de la caída, después de la desobediencia. Hemos titulado, o se ha titulado esta clase, Un mundo violento. Básicamente se resume lo que vamos a ver hoy, las consecuencias del pecado. No solamente vamos a ver las consecuencias del pecado en las épocas tempranas de la historia de la humanidad, sino también la reacción de Dios ante el pecado. Entonces, que esto sea un reflejo, un espejo para nosotros también, para que veamos que ese mismo Dios, como se comportó en aquellos momentos, es el mismo Dios de ahora. Nuestro pecado sigue siendo visto de la misma manera por Dios como se vio anteriormente, y que eso nos empiece a confrontar también para vivir vidas santas ante el Señor. Vamos entonces a considerar Génesis capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Toda esta sección, ¿verdad? No la vamos a leer. Yo espero que ustedes hayan hecho su tarea de haber leído. Si no, vamos a tratar de resumir algunas cosas. ¿De qué trata toda esta sección? Bueno, Moisés describió la manera en que los seres humanos comenzaron a llenar el mundo con violencia y la forma en que Dios reaccionó contra dicha maldad. Básicamente ese es el resumen de esta sección, capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 8. El bosquejo general que vamos a considerar en esta mañana sería, en primer lugar, como hemos visto ya anteriormente, estructura literaria, cómo se compone literariamente esta sección. Luego vamos a tratar de entender el significado original, por qué Moisés lo coloca de esa manera, que quería él expresar a su audiencia original, los israelitas que le estaba conduciendo hacia la tierra prometida. Y en último lugar, nuestra aplicación, o esa aplicación hacia nuestros días, recordando que esa aplicación está basada en lo que es el reino de Cristo o el reino de Dios. Cuando Cristo vino, Cristo instauró el reino, es decir, la inauguración del reino. Estamos en la época de la iglesia, que sería la continuación del reino, y estamos esperando la época de la consumación del reino, que es cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. En esta estructura es que vamos a tratar de ver las aplicaciones de esta lección. Es un poco denso lo que vamos a estudiar en el día de hoy, entonces pido su mayor colaboración para estar atentos y podamos sacar el mayor provecho a este estudio. Vamos entonces con la estructura literaria. Básicamente, esta sección se compone de dos grandes secciones o de dos grandes partes, que podemos titular en primer lugar los versículos del 1 hasta el versículo 32 del capítulo 5, ¿verdad? Vayan ubicándose, es decir, los capítulos 4 y 5, básicamente, ¿sí? Capítulo 4 y capítulo 5 completo. Vamos a ver lo que es la violencia primitiva y la esperanza de un rescate. Luego el capítulo 6 completo, desde el 1 hasta el 8, vamos a ver una violencia posterior y una esperanza de rescate. ¿Qué vemos
en la primera sección. ¿Qué vemos en esta primera sección? Violencia primitiva y esperanza de rescate. ¿Qué vemos allí? En primer lugar, vamos a ver narrativas y genealogías. ¿Sí? En estos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, eso es lo que tenemos a simple vista. Hay una narración, pero también se enfoca en unas genealogías. En este caso, genealogía de Caín y genealogía de Set. Pero estas narrativas están dispuestas de esta manera, fíjense. Lo primero que vamos a ver es la narrativa de Caín. Caín el pecaminoso. Eso está desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 16. Y luego vamos a ver la descendencia de los cananitas, ¿sí? El linaje de Caín. Eso está desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Y ahí vemos entonces una narración de qué ocurrió con Caín y luego sus descendientes. Y luego vemos otra narración breve de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Por lo que no sabían, Adán y Eva tuvieron 3 hijos que se mencionan en las Escrituras. Tuvieron más, obviamente, pero son 3 principales que se mencionan en las Escrituras. El primero fue Caín, el mayor. Luego fue Abel. Caín, vamos a ver más adelante, él mata a Abel, ¿sí? Y luego en el versículo 25 del capítulo 4 se nos narra de que nació otro hijo de Adán y Eva llamado Set, como sustituto de Abel, ¿sí? Entonces, básicamente se nos narra algo muy, muy pequeño, pero muy sustancioso, lo que se nos narra acerca de Set el justo. Y luego de Set el justo, hasta el versículo 32, vemos la genealogía de Set, ¿sí? Estamos considerando solamente los primeros 2 capítulos ahora, la violencia primitiva y esperanza de rescate. Ahora, ¿por qué lo ponemos de esta manera? Porque precisamente hay un paralelismo obvio que está haciendo, un paralelismo antitético que está haciendo Moisés aquí, ¿ok? Está colocando alguna narración de Caín y luego una pequeña narración de Set. Y cuando usted compara ambas narraciones se va a dar cuenta de lo que está haciendo Moisés. Está comparándolos para que vean cómo era el comportamiento de Caín y cómo era el comportamiento de Set. De la misma manera hace el contraste entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Vamos entonces a explicar brevemente en qué consiste la narrativa de Caín el pecaminoso. Los versículos del 1 al 16 nos narran que Caín fue el primer hijo. Dice versículo 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Recuerden la promesa que el Señor le había dado a Adán y Eva en el Génesis 3:15. Tú vas a tener un hijo, un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar, a esa simiente herirá en el calcañar y ella te herirá en la cabeza, esa simiente. Entonces cuando nace Caín, la expresión de su nombre nos habla de una esperanza que tenía Eva. Eva pensaba que ese era el descendiente que Dios estaba prometiendo. ¿Sí lo ven? Entonces, luego la narración nos dice cómo era Caín. Al principio vemos que Caín, ¿verdad?, junto con su hermano Abel, uno era labrador en la tierra, Abel era pastor de ovejas. Aconteció andando el tiempo, eso es muy importante eso allí, ¿verdad? No sabemos el lapso de tiempo, pero andando el tiempo, obviamente pudo haber ocurrido muchas cosas. Ellos se acercan a Dios y ofrecen, al principio estaban juntos, estaban tranquilos, ¿sí? No había ningún problema. Se acercan a Dios, pero uno es rechazado y el otro es acepto delante de Dios. Y eso produjo la envidia de Caín. Caín entonces miró con malos ojos a Abel y Dios le da una advertencia a Caín. Versículo 6.
Vean el versículo 6, capítulo 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba haciendo una advertencia. Está decayendo tu semblante, tu corazón se está llenando de rencor, pero tú todavía puedes controlar eso, le está diciendo. No dejes que el pecado se enseñoree de ti. Él está acechándote, pero tú te puedes enseñorear del pecado, tú te puedes controlar. Pero Caín hizo caso omiso de esa advertencia y finalmente terminó matando a su hermano Abel. ¿Qué más nos narra este episodio? Dios llama a cuenta a Caín y le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dice muy insolentemente Caín. Y vemos entonces el primer asesinato en la historia de la humanidad. Primer asesinato, Caín matando a su hermano Abel. El versículo 12 es lo que ahora Dios le da una maldición o una consecuencia al pecado de Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es una preocupación lógica de Caín: me van a matar. ¿Y qué hace Dios? Lo protege. Hay una promesa de protección a Caín aún en medio de su pecado. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces vemos brevemente la historia de Caín, el pecaminoso Caín. Estaba al principio bien junto con su hermano, lo mata por envidia, es desterrado de esa tierra donde ya habían sido desterrados. No sé si se dan cuenta. Adán y Eva habían sido desterrados de la presencia de Dios, del Edén. Y ahora Caín, Dios le dice: ahora te voy a desterrar de la tierra. Doblemente desterrar. Entonces, pero Dios aún dice: bueno, yo te voy a guardar para que nadie te haga nada. Y le puso una señal. ¿Cuál señal era? No sabemos. No me pregunten: pastor, ¿será que la señal era? No sé y no sé. La Biblia no lo dice. Entonces no hagamos especulaciones. Esa es básicamente la narración allí entre Caín y Abel. Eso lo vamos a comparar con la última parte o la otra narración que se hace, porque ahora viene una genealogía, pero vamos a compararlo con lo que pasa con Set, el justo. Vamos al versículo 25. Son 2 versículos que nos narran básicamente lo de Set. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo él: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Set significa sustitución. Y eso tiene que ver algo muy importante teológicamente. El nombre de Set es sustitución. Y si lo traspolamos al Evangelio, precisamente en eso radica el Evangelio. Alguien nos ha sustituido a nosotros. ¿Okay? El Señor Jesucristo nos ha sustituido en la cruz. Pero aquí vemos a Set, que es la sustitución de Abel. En Hebreos capítulo 11 se habla de Abel el justo, el piadoso. Entonces, mataron al piadoso y ahora Set está en lugar del piadoso. Y vean la característica principal en el versículo 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y aquí la descripción importante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de
Jehová. ¿Cuál fue el destino de Caín luego de la narración que se nos da? Desterrado y lejos de la presencia de Dios. Por otro lado, vemos a Set, que allí empieza una generación piadosa. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces hay dos narrativas. Miren, Caín y Abel se contraponen. Uno era pecaminoso y el otro era el justo. Lo mismo sucede con ambas genealogías. Vean, básicamente con la genealogía de los cainitas de Caín. Del linaje de Caín se mencionan dos nombres que también se mencionan en el linaje de Set, o los setitas. Fíjense, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Enoc. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, versículo 17, capítulo 4, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad. ¿Quién edificó una ciudad? Caín. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Lo primero que vemos allí es que hay un descendiente de Caín llamado Enoc. Y vemos que Caín construye una ciudad y le pone orgullosamente el nombre de su hijo. Esta ciudad será llamada Enoc. Vemos soberbia en sus asuntos. Soberbia, altivez, ¿sí? Opulencia. Entonces vemos allí ese Enoc. Ese Enoc, en primer lugar, vemos que no tiene nada que ver con Dios realmente. Pero en el de los setitas vamos a ver el mismo otro Enoc, pero ahora de la descendencia de Set, totalmente diferente del primero. El primero que hemos hablado es Enoc de la línea de Caín. Ahora vamos a ver uno que se llama Lamec de la línea de Caín. Estos dos nombres son importantes porque se repiten en la línea de Set. Fíjense en Lamec, versículo 19, capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. En primer lugar vemos el primer unión polígama, ¿verdad? Ya empieza a desentenderse del plan original de Dios, un esposo para una esposa para un esposo. Ahora él toma dos, ¿sí? Bueno, fue un valiente también. Toma dos. Dice, toma dos personas, ¿verdad? Pero bien, miren allí el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Oye, pero este hombre arrogante se deleitaba en su violencia. Yo maté y nadie me va a hacer daño. Si Dios va a proteger a Caín, a mí me va a proteger 70 veces 7. Un hombre soberbio, ¿sí? Vemos que por la línea de Caín había altivez, soberbia, orgullo, fanfarronería y bueno, gente violenta. Ahora, fíjense, recuerden estos dos nombres, Enoc y Lamec. Esos dos nombres se repiten, otros hijos, pero en la línea de Set. Vamos a ver el contraste ahora con los setitas. Capítulo 5, perdón. Hay un Enoc en el capítulo 5, versículo 19. Perdón, versículo 21. Versículo 21. Se menciona él en el 19 su nacimiento, pero vamos al versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24.
Caminó pues Enoc con Dios. Fíjense que en el versículo que habíamos leído anteriormente, el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Y en el 24 se vuelve a decir lo mismo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vemos el Enoc, ¿verdad? Que ahora una ciudad tenía su nombre, opulencia, soberbia, altivez, pero ahora vemos un Enoc por la línea de Set, que era un hombre que caminaba con Dios. Caminó 300 años con Dios. Dice, después que engendró hijos e hijas, dice 300 años caminó él con Dios. Y tan fiel era él al Señor que Dios se lo llevó. Desapareció, nadie supo de su paradero, Dios se lo llevó. Entonces vemos aquí el contraste entre estos dos Enoc, de una línea de Caín y una línea de Set. Ahora vemos el otro nombre, ¿cuál era? Lamec. El Lamec que se enorgullecía por su violencia, por ser un hombre asesino y un prán, ¿sí? Un hombre que no le importaba a quién matara. Pero ahora vemos a otro Lamec, versículo 30 del capítulo 5. Versículo 28. Fíjense. Versículo 28. Vivió Lamec, este es por la línea de Set. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, colocándole el nombre a su hijo Noé, todos conocen la historia de Noé, ¿verdad? Lamec, el padre de Noé, era un hombre que le colocó ese nombre precisamente porque tenía una esperanza de que algo iba a pasar con ese hijo en su tiempo, que iba a ser un tiempo de descanso para la tierra. Nos aliviará de nuestras obras. ¿Cuál era, hermano? La maldición que Dios había hecho en el Génesis 3. Con el sudor de tu frente trabajarás hasta el fin de tus días. ¿Sí? Y aquí dice, Él nos aliviará de nuestro trabajo a causa de la tierra que Jehová maldijo. Un hombre piadoso que entendía las circunstancias que estaban pasando y en Noé dio una esperanza. Entonces vemos estas dos narrativas y vemos estas dos genealogías de Caín y genealogías de los setitas. Ahora, en el capítulo 6 vamos a ver lo que se llama violencia posterior y esperanza de rescate también. Luego de los tiempos de Noé, o en el tiempo de Noé, lo primero que se nos nombra en el capítulo 6 son tres cosas. Hay tres cosas en el capítulo 6. Número 1, hijos de Dios. Número 2, los nefilim. Ahorita voy a explicar qué significa los nefilim. Y en último lugar vamos a ver el versículo 8, que es un epílogo de esperanza en Noé. Ahora, hijos de Dios. Aconteció, versículo 1, capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos podrían decir, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, algunos sugieren que eran ángeles, porque en otras partes de las Escrituras se nos habla que los hijos de Dios son ángeles. Bueno, esa es una interpretación que tiene algún basamento. Sin embargo, parece un poco ficticio, ¿sí? Ángeles con mujeres, ¿verdad? Y tienen hijos extraños, ¿sí? Entonces, ahí salen los gigantes. Bueno, otra posible interpretación sea, recuerden lo que está haciendo Moisés. Está haciendo el contraste entre ¿quién? Caín y Set. Probablemente cuando se habla de los hijos de Dios está haciendo referencia a los setitas, al linaje de Set.
que ellos se estaban corrompiendo con el linaje de Caín. Por eso es que le hace ese contraste. Los hijos de Dios, los que estaban empezando a invocar el nombre de Dios, empezaron a corromperse de tal manera que empezaron a tener alianzas con la descendencia de Caín. ¿Sí? Esa es una posible interpretación, inclusive creo yo que es un poco más ajustada. Hay una tercera interpretación que algunos han sugerido también, que estos hijos de Dios tienen que ver con reyes, con personas dominantes en sus tiempos y que empezaron a hacer violencia a campesinas. ¿Sí? Hijas de los hombres, hablando de campesinas, y los hijos de Dios eran personas que se consideraban, pues, eran gobernantes, y en esos tiempos los gobernantes eran considerados hijos de Dios. Bueno, lo cierto es que había una amenaza. Eso es lo que nos interesa. Usted, bueno, puede estudiar más adelante qué significan esos hijos de Dios. Yo me voy porque sean una generación de setitas que se estaban corrompiendo, pero fíjense, la amenaza como tal está en ese versículo número 2, hermanos. Miren, pero viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa frase, según los estudiosos, está haciendo referencia a que eran matrimonios no consensuados. Eran matrimonios violentos, es decir, personas que hacían violencia a doncellas, a mujeres, para tomarlas como esposas. Entonces vemos una característica, sea quienes sean estos hijos de Dios, se estaban corrompiendo de tal manera que estaban haciendo violencia a la mujer. ¿Sí? No había consentimiento de los padres. Es una expresión que está hablando de violencia contra la mujer. ¿Y qué dijo Dios en su corazón? He aquí lo que Dios hace, la reacción de Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces no podemos decir que eran ángeles, porque está hablando de hombres, ¿sí? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos dicen, bueno, esos 120 años significa que Dios ahora va a poner a la gente a vivir hasta 120 años. Bueno, es una posible interpretación. Otros sugieren que en 120 años yo voy a destruirlo. Es decir, le voy a dar un periodo de gracia por 120 años. Que básicamente eso fue lo que pasó cuando llegó el diluvio con Noé. Serán sus días 120. Bueno, aún Dios dijo, bueno, voy a alargar mi misericordia por 120 años más. Muy bien, entonces vemos una amenaza y la reacción de Dios contra la violencia. En este caso, violencia contra mujeres. Luego vienen otros personajes que se llaman los Nefilim, cuando dice allí, había gigantes en la tierra. Fíjense que hay un punto y aparte ahí, otra idea. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigantes es la palabra Nefilim. Esta palabra Nefilim, si bien aquí se traduce como gigantes, debe traducirse más bien como gente poderosa, como guerreros poderosos. La única parte donde aparece Nefilim otra vez, hermanos, es en Números, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este particular, la reacción de Dios con los Nefilim, ¿qué estaban haciendo los Nefilim? Estos grandes guerreros, estos gigantes, estas personas que se imponían, que causaban terror. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron, hablando de los Nefilim, estos fueron los valientes o los violentos. Ustedes recuerdan que hay un versículo en la Biblia que dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Bueno, la traducción debe ser los violentos, o sea, los que son osados para buscar a Dios, ¿sí? Pero aquí, estos fueron los valientes, pero una traducción más justa debe ser, estos fueron los grandes violentos de su época. Los grandes violentos o valientes que desde la antigüedad fueron varones
de renombre, eran hombres, parece que eran hombres o bandas sanguinarias, eran un poderío militar fuerte y estaban haciendo opresión a todos los reinos de la tierra o a todo lo que había allí en la tierra. Los Nefilim estaban causando terror, eran hombres violentos. Versículo 6, la reacción de Dios a esa violencia de los Nefilim. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y dijo, versículo 5, vemos la maldad de los Nefilim. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es decir, los Nefilim exacerbaron la maldad, la violencia al extremo. Dice, todo designio del corazón, del pensamiento del corazón de ellos era de continuamente el mal. Versículo 7, ¿cuál es la reacción de Dios? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. He aquí Dios diciendo, hasta aquí llegó mi paciencia, no quiero más la violencia en mi creación. La consecuencia principal del pecado es un mundo violento, Pero vemos en el versículo 8, capítulo 6, versículo 8, pero Noé, hay un epílogo muy pequeño hablando de una luz al final del túnel. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que al igual como terminan las narrativas, ¿recuerdan cómo terminan las narrativas? Había Caín, pecó, toda esa descendencia era grosera, era altanera, insolente, soberbia, pero a partir de Set empezaron los hombres a buscar de Dios. Hay una esperanza. Y en el capítulo 5 también nos habla, Noé nos va a hacer descansar o aliviar de nuestras obras. Hay un rayo de esperanza. Y terminando el versículo 8 del capítulo 6 también, pero Noé halló gracia delante de Dios. Eso es básicamente la primera parte. El tiempo se nos ha ido, vamos inmediatamente con el significado original de esto que hemos visto hasta ahora. Capítulo 4, 5 y 6, lo que estamos estudiando en esta mañana. Vamos con el significado original. Número 1, Moisés hace conexiones entre esta historia primigenia y lo que estaban experimentando los israelitas en ese momento, o lo que habían experimentado hasta ahora como Israel. Y en segundo lugar, Moisés hace implicaciones de estas conexiones. ¿Qué significan estas conexiones para ellos? Cuando hablamos de estas conexiones, es decir, Moisés redacta de una manera tan intencional para decir, miren, ustedes en la historia primigenia, ustedes vienen de esta descendencia, y los que los han hecho violencia a ustedes, descienden de otra descendencia, y lo vamos a ver claramente. Moisés relacionó esta historia primaria, esta historia primigenia, con su mundo, describiendo la violencia de la historia, ¿verdad?, primitiva humana, en forma que se asemejaba grandemente a las violencias o a las experiencias de violencia que Israel había soportado. Fíjense estas comparaciones entre Israel y los verdugos de Israel, en este caso Egipto. Vamos a usar lo mismo, ¿verdad? Violencia primitiva y esperanza de rescate, y violencia posterior y esperanza de rescate. Recuerden que tenemos narrativas y genealogías. Caín el pecaminoso, Set el justo, cananitas y setitas. Vamos a ir rápidamente a hacer las conexiones para que nos dé tiempo. Vamos con Caín el pecaminoso. Todo lo que hace Moisés cuando habla de Caín el pecaminoso es para decirle a los israelitas, ese Caín está relacionado íntimamente o estrechamente con los egipcios. Ya lo vamos a ver. Número 1, las ocupaciones de Caín y Abel. Caín era ¿qué? Labrador. Abel era un pastor de ovejas. Cuando se habla de labrador de la tierra, era una persona que estaba allí estática, tenía que estar en su cultivo.
Pero un pastor era nómada, un nómada, básicamente, ¿sí? Tenía que buscar el sitio mejor para sus ovejas. De la misma manera se menciona cómo eran los egipcios, eran estables y el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Ellos en ese momento eran nómadas, no tenían lugar estable todavía. Pero fíjense el versículo, capítulo 46, rápidamente, versículo 33. Génesis 46. He aquí José diciéndole a ellos lo que ellos le deben decir al faraón. Capítulo 46, versículo 33. Y cuando faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, ¿hombres de qué? De ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de José. Y fíjense lo que dice José. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Los aborrece. Primera conexión que hace con el pueblo entre egipcios, con el pueblo de Israel. Lo segundo que hizo Caín, ofreció un sacrificio de lo que tenía. Abel hizo un sacrificio de lo mejor que tenía. ¿Sí? A Caín de la labranza agarró un sacrificio, pero dice, Abel hace esa mención de lo mejor que tenía, le dio. Es decir, la característica del sacrificio de Abel no solamente era la ofrenda que presentó, sino el corazón con que presentó su ofrenda. Buscó lo mejor para el Señor, era una ofrenda correcta y lo hizo de la mejor manera. A Caín no le importaba si eso era correcto, si no era correcto, hay que ofrecer el sacrificio, bueno, ofrézcale. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Faraón. Recuerden que Moisés le estaba diciendo, deja ir al pueblo de Israel porque ellos van a ofrecer sacrificios. Y Faraón quería impedirles que ellos fueran a ofrecer sacrificios a su Dios. Y le dijo, no, pónganle más carga, se quedan aquí. Entonces hay otra conexión, la violencia que ellos estaban sufriendo porque estos eran descendientes de Caín. El homicidio de Caín, si vemos, básicamente Caín era un homicida. ¿Y quién había sido homicida en tiempos de Israel? Los egipcios habían matado una serie de niños, ¿recuerdan? En los tiempos de Moisés, eran unos homicidas, no le importaba la vida del pueblo de Dios, lo que estaban sufriendo. Entonces vemos en Éxodo 1 y 2, no solamente había muchas matanzas, sino que había una opresión muy fuerte, una violencia muy grande. La ubicación de Caín, esto sí es muy interesante. Vamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio capítulo 11. ¿Recuerdan que la maldición a Caín también ahora vas a estar en un sitio donde esa tierra no te va a producir nada? Le dijo Dios a Caín. Y ahora vean el Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 en adelante. 11:10. He aquí Moisés hablándole a los judíos, le dice, la tierra la cual entras para tomar no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia de los cielos, tierra la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Dios desde el principio del año hasta el fin. No te voy a llevar a una tierra inhóspita, hostil, te voy a llevar a una tierra hermosa donde hay donde puedes haber donde es fructífero. Cosa totalmente diferente a lo que su experiencia en Egipto era. La protección a Caín. Recuerden cómo era la soberbia de los egipcios. Ellos pensaban que inclusive tenían el favor de Dios para mantenerse como imperio. Y bueno, Moisés está diciendo, bueno, esa misma actitud es la misma actitud de Caín. Caín está muy relacionado con ellos. Ya hemos visto el pecaminoso Caín. Ahora vamos con Set el justo. Ahora le dice, ustedes son más bien de la línea de Set, el justo.
ellos empezaron, Set el justo, empezaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Solamente los setitas invocaban el nombre de Dios, un nombre que era sobre todo un nombre que fue revelado a los israelitas. Ellos adoraban a Jehová tal como su padre Set. Ellos decían, Moisés le está diciendo, ustedes son los piadosos, ustedes son esta línea piadosa. Sí, estos de Caín, el egipcio, están contra ustedes, los oprimen, pero ustedes son de Dios. La forma de oración de los setitas dice que ellos clamaban, invocaban el nombre de Jehová. Fíjense, hay algo muy interesante también, Judas, vayan conmigo a Judas, para que entendamos esa oración que hacen los setitas allí, y empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Judas. Versículo 14, es un único capítulo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Fíjense la predicación de Enoc, ese Enoc que yo había mencionado anteriormente. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, la predicación de Enoc, ese que fue llevado por Dios, él decía, Dios va a juzgar a los impíos, ustedes que andan impíamente haciendo cosas impías. Es decir, había un clamor porque había una violencia tan grande en los tiempos de Enoc, en los tiempos de la historia primigenia, que estaban también experimentando los israelitas. ¿Qué hicieron ellos al principio del Éxodo? Si han leído Éxodo, al principio del Éxodo, ¿qué hicieron ellos? Dice, invocaron el nombre de Dios y Dios les mandó a Moisés. Dios se acordó de ellos, pidieron ayuda, buscaron ayuda. Ahora vamos con la parte de las genealogías. Los cananitas. Vamos a ver estas conexiones que hace entonces Moisés. Eran constructores de ciudades, igual que los egipcios, grandes constructores de ciudades, y no solamente eso, sino que le ponían los nombres de sus ciudades, de sus hijos. Éxodo 1:11, vayan rápidamente, Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Estos eran los hijos del Faraón. Pusieron nombre de ciudades, los nombres de sus hijos eran los nombres de ciudades, igual que Caín, lo mismo. Jactancia de homicidios. Ya hemos visto que Lamec se jactaba de ser un homicida, igual que los egipcios. Matanza de los niños. Cuando Lamec dice, yo maté a un joven, la palabra allí joven tiene que ver con un niño, ¿sí? un infante. Y es lo mismo que vemos en Éxodo 1, que el faraón mataba a los niños, solamente Moisés quedó por allí vivo. Actancia de protección. Los egipcios pensaban que ellos eran bendecidos por Dios, aunque hacían todas las atrocidades que hacían. Y una cultura sofisticada. Cuando usted lee esa parte, usted entenderá, bueno, fíjense por la línea de Caín, lo que eran, trabajaban, hacían música, las artes, la cultura, las grandes edificaciones y todas estas cosas. Vemos que también Egipto era una cultura sofisticada. Eso en contraste con la descendencia de los setitas, que correspondía mucho a los israelitas en ese momento. Número 1, la ascendencia escogida. Dios escogió a Set. Ellos invocaron el nombre de Dios y de ahí vienen los israelitas. Ellos eran un pueblo escogido tal como Set, el sustituto. Además eran una descendencia piadosa. Ellos estaban buscando el nombre de Jehová tal como sus padres, los setitas.
una ascendencia numerosa. Los setitas dice que y engendraron hijos e hijas y vivieron muchos años. No solamente era una generación numerosa, sino que era una generación longeva. Duraron muchos años, tal como primero hijos e hijas. Dice en Éxodo, allí dice en Éxodo 1:7 que se multiplicaron los hijos de Israel de tal manera, fueron aumentados y fortalecidos y se multiplicaron en gran manera, tal como sus padres, los setitas. Pero también una generación longeva, los setitas, allá también era la promesa que Dios le estaba dando a Israel. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días que sean prolongados. Tus días sean prolongados. Para terminar estas conexiones, vemos los nefilim. Los nefilim, la única parte donde se vuelve a mencionar los nefilim es aquí en Números 13, del 32 al 33. Moisés quería, hermanos, que sus lectores israelitas asociaran a los nefilim primigenios del capítulo 6 de Génesis con los aterradores guerreros nefilim de Canaán. Cuando van los 2 espías y ellos dicen, hay gigantes en la tierra, probablemente no se están refiriendo a gente de gran estatura, o puede ser que sí, pero ese nefilim es el mismo nefilim de Génesis 6. Entonces hay hombres sanguinarios, hay hombres aterradores, nos da miedo entrar. Entonces, para ayudar al pueblo de Israel, miren, en aquel momento había gran violencia por los nefilim, por estos guerreros, pero ustedes también se van a enfrentar con ellos en la tierra de Canaán. Las implicaciones que hace entonces a Moisés. Número 1, la violencia de Caín y la esperanza en Noé es lo mismo que está haciendo entre él y Egipto, ¿sí? La violencia de Caín es igual a Moisés, pero la esperanza que se esperaba en Noé de que los iba a aliviar, Moisés dice, yo soy la esperanza para ustedes en ese sentido, ¿sí? Dios me ha colocado aquí para llevarlos a un buen sitio, para guardarlos. Es la misma cosa. Y esa violencia de los nefilim, que es contrastada con la esperanza en Noé, también hablando acerca de esos guerreros nefilim en sus tiempos, y Moisés los estaba llevando a puerto seguro. Para terminar, aplicación en nuestros días. Número 1, como dije al principio de la clase, inauguración. Inauguración. Vamos a esto, Hebreos 12. Estamos terminando, hermano. Denme unos 5 minutos para terminar. Hebreos 12. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, vamos a aplicarlo en el reino de Cristo. Inauguración del reino de Cristo. Hebreos capítulo 12. ¿Quién es Cristo? Es el verdadero Israel, hermanos. Por lo tanto, lo mismo que sufrió el Señor Jesucristo se compara a los sufrimientos que tuvieron los israelitas. Hebreos 12, 23 al 24. Y mire cómo hace esa línea inmediata. 23. Bueno, versículo 22, para ver allí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús es mucho mejor que la que fue dada por Abel. Abel fue violentado, fue asesinado por Caín. Jesús, la sangre que fue dada por Jesús, que sufrió la violencia de los romanos, que sufrió la violencia de los perseguidores de Dios, ¿verdad? Inclusive de esos judíos que no consideraban a Cristo como su Señor. Cristo es como mejor Abel. Ahora fíjense en el Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2.
versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron, sí, así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, tal como los egipcios. En Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza, tal como Noé en sus tiempos primigenios y Moisés en los tiempos de Israel. En la continuación del reino, el Señor habla acerca de que vamos a sufrir en este mundo violencia. Los cristianos van a sufrir violencia, pero hay una palabra de esperanza para el cristiano. El Señor guarda a su pueblo. Tal como Dios guardó a esa descendencia de Set en Noé, y tal como Dios guardó esa descendencia de Israel por Moisés, Dios guarda las descendencias de los piadosos en Cristo Jesús. Y por último, la consumación del reino. Se nos habla en Apocalipsis 21 que ya no habrá más violencia, no sufrirá el pueblo de Dios más violencia. Y la esperanza no será esperada, sino que será consumada, será disfrutada por fin. Cristo vino, sufrió violencia, Cristo vino para dar esperanza a su pueblo. Hoy día su pueblo está sufriendo violencia de los que se oponen al Evangelio de Cristo, pero confía que el Señor está guardándote, Él sigue siendo tu protector, pero al final hay una promesa gloriosa que vamos a ser liberados por fin de la violencia, que es una de las marcas del pecado, en los cielos nuevos y la tierra nueva, y disfrutaremos no solamente de esa esperanza que el Señor nos habla, sino que disfrutaremos ya la esperanza de manera tangible con el Señor para siempre. Tarea para la próxima semana. Próxima clase, la última parte de la historia primaria o de la historia primigenia. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 9 hasta el capítulo 11, versículo 9. Anótelo allí, léalo, medítelo, y Dios mediante para la próxima clase lo vamos entonces a estudiar. El Señor nos ayude, hermano. Una de las cosas que hace el pecado es estragos, violencia, altivez, orgullo por las cosas malas. Pero ¿de qué descendencia eres tú? ¿De qué descendencia, de qué lado estás? De ese lado de los descendientes de Caín, que no les importaba la violencia, no les importaba el asesinato, no les importaba estar en contra de Dios totalmente, o eres de esa descendencia piadosa. El Señor promete guardar esa descendencia piadosa. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por ver todas estas implicaciones teológicas que hay en estos capítulos de la Biblia, en estos primeros capítulos de la Biblia. Cómo Moisés ordenó todo esto de tal manera de darles esperanza a ese pueblo que le estaba guiando lejos de la tierra de Egipto para guiarlos a la tierra de Canaán. Probablemente tenían miedo, tenían preocupación, de hecho desearon muchas ocasiones regresar a Egipto, pero Moisés, por medio de estos escritos, le estaba diciendo: vamos a un mejor sitio. Todo lo que hemos sufrido ha sido estragos del pecado, pero aquí Moisés guiando un sitio porque ha escuchado la voz de su pueblo. Señor, ayúdanos también a soportar las aflicciones, ayúdanos también a soportar las violencias de otras personas, sabiendo, Señor, que son descendientes de Caín en lo espiritual, Señor, y que no debemos comportarnos y pagar con la misma moneda. Ayúdanos a ser personas que realmente confían en ti, invocan tu nombre, esperan la ayuda de tu parte, Señor, y que sigamos adelante invocando el nombre de Dios como los setitas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.